En este capítulo 5 hay varios temas de los que vamos a estar estudiando, pero en particular estos versículos hablan de la importancia de que todos los que estaban dentro del campamento de Dios, recuérdense que el pueblo de Israel estaba en la peregrinación en el desierto y que ellos iban en avanzada hacia el lugar de la tierra prometida. Y que Dios, hermanos, habitaba dentro de ellos. Y como Dios es un Dios santo, es un Dios puro, requiere que todos, o todo lo que esté alrededor de Él, sea igualmente puro y santo. Entonces Dios da unas regulaciones de la importancia de mantener la pureza externa, la importancia de mantener la pureza externa. Y es por eso que ahora usted ve recopilado en estos versículos lo que Dios mandó a Moisés que hiciera con aquellas personas que estaban externamente contaminadas. Y aquí nos da varios ejemplos. Y esos ejemplos son los que vamos a hablar en esta oportunidad. Como todos nosotros sabemos, Dios es un Dios puro. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios que aborrece la mixtura. Dios es un Dios que aborrece la contaminación. Y Dios es un Dios que se identifica con lo puro, con lo limpio, con lo consagrado, con lo excelso, con lo grande. Y cuando nos acercamos a Dios, tenemos que entender quién es Dios. Y por eso en esta porción de la Biblia encontramos que para Dios era muy importante que las personas que estaban dentro de su campamento tuvieran una limpieza externa, mejor dicho, tuvieran o estuvieran libre de la contaminación externa. Y es por eso que el versículo 1 dice: Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso. Y el primer ejemplo que la Biblia nos habla es que una persona que tenía la enfermedad de la lepra no podía estar dentro del campamento. La lepra en realidad que nosotros conocemos, no sabemos si era una enfermedad similar a la que está describiendo la Biblia, pero la lepra que nosotros conocemos es una enfermedad cutánea que está en la piel y que lo que hace es que la gente pierda la sensibilidad, de manera que al perder la sensibilidad la gente puede golpearse, y al golpearse entonces prácticamente la carne se le va cayendo porque pierde la sensibilidad. Y al lastimarse no siente, entonces de tanto golpe que se da, heridas, sangramientos, la persona puede perder literalmente, llagarse todo su cuerpo. Es muy probable que haya sido algún tipo de esta enfermedad. Si usted, por ejemplo, lee en el libro de Levíticos, en el capítulo número 13, unas porciones atrás, encontrará la descripción de las personas que tenían lepra. Dice la Biblia que habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y que hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Entonces, cuando era lepra, era que la llaga que tenía el cuerpo de la persona cambiaba hasta el color del cabello, era más profunda en la piel, de manera que esa persona no podía estar en el campamento, porque esa persona lo que iba a hacer era contaminar a las demás personas que estaban
en el campamento. Y dice, y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Y al 7º día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conservara el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Y al 7º día el sacerdote le reconocerá de nuevo, y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio, era erupción, y lavará sus vestidos y será limpio. Pero si se extendiere la erupción en la piel después que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote, y si reconociéndole el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo, es lepra. Cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote, y éste lo mirará, y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo y se descubre a sí mismo la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y se declarará inmundo el sacerdote, y no le encerrará porque es inmunda. La lepra, hermanos, era algo que nadie quería tener. No solamente era algo que nadie quería tener, sino que era algo que Dios prohibía. Y a veces cuesta entender por qué Dios prohibía esas cosas, ¿verdad? Y uno dice, bueno, qué malo es Dios, ¿verdad? Porque la gente leprosa la aislaban, no podía estar en el campamento. Pero no solamente era la gente leprosa, también dice la Biblia que las personas, escuche bien, que tenían flujo de semen, es decir, algún tipo de enfermedad en sus órganos sexuales, tampoco podían estar en el campamento, tenían que ser sacados. Tampoco podía estar en el campamento de Dios ninguna persona que tocara un muerto. Y uno dice, bueno, ¿y por qué era Dios así? Porque el Dios que nosotros tenemos sigue siendo el mismo Dios. Y simple y sencillamente lo que nosotros debemos comprender es que si nosotros nos podemos acercar a Dios, no es porque Dios haya cambiado, no es porque las exigencias de Dios se hayan bajado, sino porque nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios a través de Jesús. Y Jesús es, hermanos, a quien ve Dios cuando nosotros nos acercamos a Él. Nosotros a veces no entendemos eso. Nosotros no entendemos que el acceso que nosotros tenemos a Dios ahora que somos cristianos es un privilegio muy grande que nosotros podemos tener. Ahora nosotros le podemos llamar a Dios Padre y Él nos puede llamar a nosotros hijos. Ahora, hermano, nosotros podemos acercarnos a Dios como sea que nosotros vengamos, y el Señor lo que dice es que a un corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. Pero hay que entender un punto, y es que Dios exigía que nadie que estuviera contaminado externamente pudiera acercarse a Él. Y ese principio sigue igual. Nosotros tenemos que purificarnos delante de Dios. Nosotros tenemos que presentar nuestras vidas, como dice la Biblia, como una ofrenda agradable al Señor. Y lo que tenemos que emprender de este texto es que Dios exigía, escúcheme bien, que el lugar donde estaba el pueblo de Dios estuviera limpio. Pareciera ser que les voy a dar una clase de limpieza, pero imagínense qué feo sería que viniéramos a este lugar, hermanos, todo sucio, telaraña por acá, sucio por acá, chicles por acá. Bueno, algunos tienen chicles porque no los encontramos siempre, ¿verdad? Debajo de las sillas. Y pareciera ser que sea un lugar feo, hermanos, sucio, donde, hermanos, todo está lleno de malos olores, y uno dice, bueno, Dios lo acepta a uno como uno quiere. Bueno, sí, yo creo que sí, pero hay un principio, y es que a Dios le gusta la limpieza. ¿Cuántos dicen amén? Escuchaba un proverbio japonés
que dicen que los japoneses, lo primero que les enseñan a los japoneses es que tienen que tener el lugar donde ellos están limpios. Estaba leyendo que en Japón no tienen basureros en la calle, sino que la gente, cuando adquiere basura, por ejemplo, ellas la guardan en sus bolsos y la llevan a su casa. Cuando van a los restaurantes, por ejemplo, nadie pide un plato para llevarse la comida a la casa, porque eso puede hacer que agarre bacterias y luego la gente se puede enfermar del estómago. No hay basureros en la calle porque nadie tira basura. Ahora usted ve aquí en la ciudad que hay un montón de basureros, los que están son pintados, hermanos, y la gente cuando tiene basura los va a tirar ahí, pero no la basura de la gente que va pasando. Y uno dice, wow, qué cultura diferente. ¿Por qué son diferentes? Y les enseñan a ser desde pequeño limpios. Nosotros, hermanos, cuando nos castigan nos dice, vas a ir a hacer la limpieza tú, ¿verdad? Te voy a castigar y vas a hacer la limpieza tú. Cuando no debería ser un castigo, eso debería ser una regla. ¿Para qué, hermanos? Para todos. Que un hijo de Dios sea limpio. ¿No les parece que es correcto eso, hermanos? ¿Qué le parece un hijo de Dios que uno llega a la casa y ve los trastes hasta arriba, hermanos? Y uno dice, están construyendo un piso acá de segundo, ¿verdad? ¿Qué están construyendo acá los hermanos? Dice uno, ¿verdad? O que uno llega a la casa, hermanos, y comen en el cuarto y debajo de la cama tienen uno del viernes, uno del sábado, uno del domingo. Y cuando uno menos siente, dice, qué mal olor sería aquí. Es todas las cacerolas que tienen debajo de la cama, hermanos. Porque comen, se duermen y las dejan abajo. ¿Y qué tiene que ver eso con la limpieza? Bueno, tiene que ver que a Dios le encanta, hermanos, que todo lo que se presente a Él esté limpio. ¿No creen ustedes así, hermanos? Yo no digo que Dios no lo va a escuchar a usted en la mañana que se levanta sin bañarse. ¿Cuántos han orado sin bañarse, hermanos? Pero, hermanos, hasta más ganas de orar le dan a uno cuando uno se levanta y dice, me voy a bañar, me voy a presentar porque tengo una cita. Y la cita la tengo ¿con quién, hermanos? Con Dios. Y tiene una actitud no mejor hasta para presentarse a Dios. Y yo no digo, no me esté malinterpretando, no estoy diciendo que no se puede orar así. Lo que estoy diciendo es que el principio de Dios es que al Señor le gusta la limpieza. Al Señor le gusta que todo lo que se presente a Él esté externamente bien. Por eso la presencia de Dios requería la limpieza del campamento. Ningún leproso, ninguna persona que tuviera enfermedades en sus órganos sexuales o ninguna persona que hubiera tenido contacto con muerto podía estar en ese lugar, porque era el lugar donde estaba Dios y tenía que mantenerse, ¿qué, hermanos? Limpio. Limpio. Es decir, que el lugar, hermanos, donde Dios está, es un lugar que se tiene que mantener, ¿qué, hermanos? Limpio. ¿Cuántos son templo y morada del Espíritu Santo? ¿Usted cree que a Dios no le gusta que usted se bañe todos los días, hermanos? Que se arregle, que viene para la iglesia presentado, que ande como hijo de Dios y que la gente dice, no, hombre, ese hermano siempre anda bien presentado, esa hermana siempre anda bien presentada. Y más cuando viene a la iglesia, ya viene como lo que Dios quiere, bien presentado para Dios. Y uno dice, yo me he visto, pero para mi Señor. Y uno trata, hermanos, de presentar lo mejor a Dios, porque es un Dios que se merece lo mejor y que no le gusta la contaminación externa. Leproso no podía entrar, enfermo no podía entrar. Si usted tocaba un muerto no podía entrar al campamento. Y dice la Biblia que todo leproso y a todos los que padecían flujo de semen y a todos contaminados con muertos los tenían que sacar del campamento. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque los contaminados contaminaban a los demás en el campamento. Y eso hacía que la contaminación se fuera creciendo, de manera que iba a llegar un momento que todos tenían la contaminación. Entonces, ¿qué es lo que Dios hacía? Bueno, lo que Dios hacía era decirles que se salieran para evitar que los demás se contaminaran.
Y eso lo hacía porque Dios era un Dios de misericordia. ¿Por qué dice usted? Bueno, porque si los demás se contaminaban, entonces Dios tenía que traer el juicio a toda la casa y destruirlos. Entonces cuando Dios, hermano, le pedía a los demás que no se contaminaran, era porque los amaba y porque no quería traer la disciplina a ellos. De manera que si todos se contaminaban, entonces tenían, escúcheme bien, que castigarlos a todos. Y eso nos enseña un principio muy importante a todos nosotros, que nosotros debemos de alejarnos de todas aquellas personas que nos contaminan externamente. Si usted conoce una persona que lo contamina externamente, y escúcheme bien, quizás hasta cuando habla con esa persona, usted siente que se contamina y siente que el Espíritu Santo le está diciendo: no es correcto la conversación que estás teniendo, no es correcto lo que estás viendo, no es correcto lo que tú estás escuchando. El Espíritu Santo, hermano, nos redarguye a nosotros. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo dentro de ustedes? Entonces el Espíritu Santo le dice cuando usted se está contaminando, y se está contaminando con las cosas externas. Hermanos, uno se contamina diariamente con el mundo. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos que ellos eran limpios por la palabra de Dios. Porque todos los días nos contaminamos cuando vamos al supermercado, cuando vamos a la escuela, cuando van a estudiar, en cualquier lugar donde nosotros vamos. Lo único que vemos es pecado, más pecado y más pecado y más pecado. Y llega un momento, hermanos, que uno se puede abrumar tanto y decir: todo esto está podrido, hermano, todo esto está podrido. Y si uno, escúcheme bien, no se limpia, termina contaminándose como los demás y pensando como los demás, porque la contaminación es grande. Y por eso requería que ellos se salieran del campamento. ¿Por qué? Porque si no, Dios los iba a castigar a todos. Versículo 3 dice: así hombres como mujeres echaréis fuera del campamento, los echaréis para no contaminar el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Es decir, si había una persona que estaba contaminada, ya sea con lepra o con una enfermedad en sus órganos genitales, como dice acá, o que estaba, escúcheme bien, contacto con un muerto, no podía estar en el campamento, tendría que estar fuera. Yo le pregunto a usted, ¿qué cosas hay que le contaminan externamente? ¿Qué cosas hay que le contaminan externamente? Porque de eso se trata. Ahora, no se trata de que si alguien está enfermo no le damos la mano, porque hay gente que así es. Bueno, no necesita, si uno dice usted enfermo, no va a ser que me dé el flu, dice: uy, no lo toco. Pero aquí, hermanos, de lo que está hablando Dios tiene una aplicación espiritual. Era que no podía lo contaminado estar en lo puro, pero también de alguna manera era una manera sanitaria de guardar la salud física del pueblo. Imagínese cuando una persona se enferma y se enferman 2 y 3. ¿Qué pasa cuando uno se enferma todo en la familia, hermano? Hay un momento que le dicen: mire, no se junte con este porque lo van a enfermar. Y así nos aíslan. Hace muchos años, creo que en El Salvador hubo una gripe muy fuerte, que yo me recuerdo que todas las personas les daban como una máscara para que anduvieran, para que evitaran. Creo que en Centroamérica fue todo eso. Y yo me acuerdo que algunos hermanos me contaban que iban a la iglesia y todos iban tapados para no contaminarse. O sea, no solamente era una regla o una manera de mantener la pureza en el campamento, sino que era el principio de decirles: toda la contaminación externa que haya dentro del campamento tiene que ser eliminada. No puede estar esa contaminación. Entonces, ¿qué es lo que decía? Sáquenlos fuera. ¿Por qué? Porque si ellos permanecían ahí, contaminaban a los demás, y entonces Dios tendría que venir a purificar todo el campamento y a castigarlos. Entonces el versículo 4 dice: y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento como Jehová dijo a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel. Y ahí vemos cómo el pueblo fue obediente a lo que Dios les estaba diciendo, que sacaran a los que estaban contaminados externamente, a los que tenían impurezas externas.
Y esto es lo que quiero que usted me entienda ahorita. Es que nosotros, ahora que somos cristianos, tenemos la oportunidad de que Jesucristo ha hecho puro todo lo impuro de nosotros. Y que Él, hermano, nos ha limpiado no solamente externamente, sino internamente, de manera que a través de Jesús nosotros ahora somos declarados limpios. Y cuando Jesús vino a la tierra, Él vino a darnos un trato diferente. Cuando Él encontraba a los leprosos, no los sacaba, sino cuando Él encontraba a los leprosos, Él los sanaba. Porque el Señor es el único que ha venido para sanar al enfermo. El Señor Jesús es el único que ha venido a levantar al quebrantado del corazón. Jesús es el único que no le importa cuál es su condición social, ni siquiera condición física, ni siquiera su condición, escúcheme bien, económica. Para Jesús en lo que está interesado es en sanarlo de cualquier tipo de contaminación que nosotros tengamos. Ahora nosotros pensamos, oh, ¿eso qué es? No, mire cómo es Dios. Él rechaza la contaminación. Por eso es que cuando nosotros oramos, oramos en el nombre de ¿quién, hermano? De Jesús, porque Él nos santifica. De hecho, la palabra de Dios revela en Lucas 17:11, aquellos leprosos, ¿se recuerdan? Que el Señor los sanó. Y después que los hizo puro, no solamente los había sanado físicamente, sino que al sanarlo físicamente, ellos ya podían, escúcheme bien, ir al templo. Es decir, socialmente Jesús los insertó porque la ley no permitía que ellos fueran al templo. Pero al Jesús sanarle su enfermedad externa, le dio la salud física, le dio la salud social, que podían relacionarse con los demás en el templo, y le dio la salud económica porque ellos ahora podían quizás hasta trabajar. El problema de nosotros es que se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros. El Señor, hermanos, muchas veces sana a las personas, como sanó a estos leprosos que tenían, hermano, lepra, donde ellos andaban aislados de la sociedad. Vino Jesús y los sanó, pero solamente una persona fue agradecida con Él y le fue a dar gloria a Dios por lo que Él había hecho. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces usted ha escuchado de personas, o quizás Dios ha hecho algo en usted y a usted se le ha olvidado lo que Dios ha hecho? Se le ha olvidado que fue Dios el que le sanó. Se le ha olvidado que fue Dios el que le dio la capacidad de poder ir al médico quizás y que su enfermedad fuera tratada. Y después de que está sano, se le olvida lo que Dios ha hecho. ¿Cuánta gente se compromete con Dios? Yo estoy cansado de encontrar enfermos que dicen, hermano, cuando me recupere de esto le voy a servir a Dios. Y después que se recuperan, ¿qué creen que pasa, hermanos? Lo mismo que estos leprosos se olvidan de Dios y le dan la espalda. Se olvidan lo que Dios ha hecho. Cuánta gente, hermano, Dios sana. Cuánta gente Dios le hace sanidades físicas en su cuerpo. Y escúcheme bien, después de que esa sanidad física pase en su cuerpo, le dan la espalda a Dios. Jesús vino para limpiar lo impuro. Jesús sanó a la mujer que tenía flujo de sangre, ¿se recuerdan? La sanó. Nadie quería esa mujer porque tenía flujo de sangre. Nadie quería estar con ella porque era inmunda. Pero había alguien que no la rechazaba. Ese era Jesús. Y por eso esa mujer andaba buscando a Jesús, porque sabía que Jesús era una persona diferente a las demás. No era un religioso como los que había en la época, porque los religiosos de esa época no permitían a los leprosos en el templo, ni a los que tenían, escuchen, ningún tipo de enfermedades, ni a los que tenían ningún tipo de defecto físico. Simple y sencillamente no se podían presentar. Pero el Señor Jesús vino, escúcheme bien, a hacernos puros a cada uno de nosotros. A pesar que nosotros somos impuros,
A pesar que nosotros estamos contaminados con las impurezas de la vida, el Señor nos quiere limpiar para que nosotros podamos presentarnos delante de Él. Y la manera que Él nos puede limpiar es a través de la sangre de Jesucristo, que dice la Biblia que quita el pecado del mundo. Yo no sé cómo usted se siente delante de Dios. Quizás usted se siente sucio, se siente impuro y piensa que Dios no lo va a aceptar después de todo lo que se ha contaminado, después de todas las cosas que ha hecho. Y usted dirá: Dios así no me va a aceptar. Y yo quiero decirle: sí, Dios así no lo puede aceptar. Dios así no lo quiere. También le puedo decir que Dios así no lo quiere. Es más, Dios lo quiere lejos, porque la Biblia dice que Él no tiene comunión con el pecado. Pero hay un mediador entre Dios y los hombres. Ese se llama Jesucristo. Y cuando Jesucristo lo ve a usted, entonces escúcheme bien, Dios lo puede ver también a usted, porque Él está en medio. ¿Qué tan contaminado usted está con el mundo? ¿Qué contaminado está usted? ¿Qué tan puro se siente usted para presentarse delante de Dios? El Señor decía: ¿quién podrá entrar en mi santuario para orar? Él decía: el limpio de manos, el puro de corazón. ¿Cómo están sus manos? ¿Cómo está su corazón? Quizás está como uno de estos leprosos, sin esperanza. Porque eso era la lepra, hermanos. Nadie quería tener esa enfermedad. Pero nadie quería tener esa enfermedad, sino que nadie quería tener contacto con esa persona. Porque así es el pecado. Eso es un símbolo del pecado externo que tenían estas personas y que Dios no los quería ahí. No sé si me entiende, pero cuando uno lee el Antiguo Testamento, ve a un Dios tajante, que no quiere nada contaminado, que quiere todo puro, que quiere, hermanos, escúchame bien, todo recto, todo bien, porque Él se merece lo mejor. Ahora que vivimos en la gracia, muchos hemos convertido la gracia en libertinaje y pensamos que Dios ha cambiado. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no ha cambiado. La ventaja que tenemos hoy es que tenemos a Jesús, que es el mediador entre Dios y los hombres. Esa es la ventaja que tenemos. Hermanos, quizás con toda la contaminación que hemos recibido esta semana no podríamos estar ninguno acá. Y el Señor nos pasaría como un rayos X y diría: ¿cómo anda este? Este todo lo que hizo esta semana. Este se contaminó con esto, se contaminó con lo otro, se contaminó con lo que escuchó, se contaminó con lo que vio, se contaminó con lo que dijo, se contaminó cuando fue allá a aquel lugar. Y entonces el Señor diría: no pasa. Pero cuando usted viene a este lugar y muestra al Señor un corazón limpio, no porque usted sea limpio, sino porque le pide al Señor que lo haga limpio, y no porque usted sea puro, sino porque le pide al Señor que lo haga puro, y no porque usted sea digno, sino porque le pide al Señor que lo haga digno. Entonces el Señor ya no lo ve a usted, ya no me ve a mí, Él ve al Hijo de Dios que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y que Él nos puede levantar y hacernos limpios de cualquier impureza que nosotros tengamos. Acercarse a Dios requiere de ser puro. No nos podemos acercar a Dios cuando estamos contaminados. Y es por eso que algunos de nosotros, cuando pecamos y ofendemos a Dios, no nos podemos acercar a Él, porque sabemos que estamos mal. Sabemos que le hemos fallado a Dios, sabemos que nos sentimos sucios, nos sentimos impuros, nos sentimos inadecuados por lo que hemos hecho, por lo que hemos practicado. Y es ahí donde usted tiene que escuchar la voz de Dios y entender que todo lo que Dios toca, Él lo puede hacer puro. Y que todo lo que está contaminado, Él lo puede limpiar.
Y que no importa cómo nosotros nos encontremos, hay un Dios en el cielo que envió a su Hijo para purificarnos a todos nosotros de nuestros pecados. Pero en nosotros tiene que haber esa necesidad de reconocer cómo estamos. ¿Cómo está usted delante de Dios? ¿Se siente puro? ¿Se siente limpio? Y no estoy hablando si se bañó hoy en la mañana o no, hermanos. Aunque debía haberlo hecho, ¿verdad? Sino que cuando viene delante de Dios, ¿cómo usted se presenta? ¿Están puros sus labios? ¿Están puros sus oídos? ¿Están puro lo que usted ve? Porque el Señor pedía que todo el que estuviera contaminado externamente fuera o saliera del campamento. Pero qué bueno es Dios, que Él no quiere que usted salga del campamento, sino que Él quiere que usted sea limpio a través de la sangre del Hijo de Dios. Y por eso yo quiero decirle esta tarde a usted que está con nosotros que Dios es puro y que Dios no puede tener contacto con la impureza. Que Dios es perfecto y que Él no puede tener contacto con la imperfección. Que Dios es bueno y Él no puede tener contacto con lo que no es bueno. Que Dios, hermanos, es santo y Él no puede tener contacto con lo que no es santo. Pero que Él nos ha dado la oportunidad a todos nosotros a que nos podamos acercar al Padre a través del Hijo Jesús. No sé cómo usted se encuentra o ha venido esta tarde, pero déjeme decirle que el Hijo de Dios quiere purificar su vida. Y que la única manera de purificar su vida es que usted se acerque a Él. Antes Dios le decía a la gente: fuera, fuera, fuera. Ahora el Señor dice a todos los que están cansados y trabajados: vengan a mí, que yo los haré descansar. Entonces la pregunta es: ¿usted va a querer ser puro o va a querer ser inmundo? ¿Qué va a querer ser usted? ¿Va a querer seguir contaminándose o va a querer usted decirle: Señor, yo quiero purificarme, quiero ser diferente, quiero actuar diferente, porque no puedo seguir viviendo una doble vida, no puedo seguir viviendo en esta vida que llevo contaminada del pecado, sino que yo quiero vivir una vida diferente? Esa es la pregunta que el Señor le hace. ¿Quiere seguir contaminándose? ¿Quiere seguir en el pecado? ¿Quiere seguir en esa vida que lo único que le hace es producirle dolor? ¿O quiere decirle al Señor: Señor, yo quiero ser limpio, Señor, yo quiero ser limpio, Señor, yo quiero ser purificado, porque no quiero seguir manchando mi vida? ¿Qué va a querer hacer usted? ¿Va a querer seguir en la inmundicia del pecado? ¿O va a querer recibir la pureza de Dios? ¿Sabe lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo número 22, versículo 11? Lea su Biblia. Oiga lo que dice ahí. Dice la Biblia: el que es injusto, hermanos, Apocalipsis 22, si tiene problemas para encontrarlo, me dice. Dice: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira.
La pregunta que yo le hago a usted esta tarde que me escucha es si usted quiere seguir siendo injusto, si usted quiere seguir siendo inmundo todavía, o usted quiere decir al Señor: Señor, yo quiero ser justo, por favor. Yo quiero ser santo, Señor, yo quiero que me santifiques. ¿Qué quiere ser usted? ¿Quiere ser puro por la sangre del Cordero de Dios? ¿O quiere seguir viviendo en la inmundicia del pecado, corrompiendo su vida, sabiendo que el Señor muy pronto vendrá? Y Él no solamente vendrá para traer recompensa para sus hijos, sino para traer destrucción para aquellos que siguieron en la inmundicia del pecado. El Señor está acá no para condenar a nadie ni para sacar a nadie. El Señor nunca fue así. ¿Se recuerdan de aquella mujer que era adúltera, hermanos? Y que la llevaron ante Jesús y le dijeron a esta mujer: la hemos encontrado en el mismo acto de adulterio. ¿Qué hacemos con ella? La ley decía que había que matarla a pedradas. El Señor no les puso caso, siguió escribiendo. Y cuando seguían insistiendo, el Señor dijo: bueno, el que esté limpio de pecado, que tire la primera, que hermanos, piedra. Y de los pequeños y los más grandes se fueron yendo uno a uno, porque entre nosotros nadie puede decir que es mejor. Aquí todos coleamos, como dicen, o patojeamos de un pie. Todos tenemos problemas, todos somos pecadores, pero hay alguien que no ha venido a condenarnos. Él ha venido a salvarnos. Su nombre es Jesús, el Hijo de Dios. Y como le dijo a aquella mujer adúltera, el Señor le dice a usted. La mujer dijo: ¿qué hago? Bueno, si nadie te condena. El Señor dijo: yo tampoco, así que vete y no peques más. Pero el que quiera seguir siendo inmundo, siga. El que quiera seguir en lo sucio, siga todavía. Pero el que quiera decirle: Señor, purifícame. Yo nunca voy a poder entender lo que tú has hecho por mí. Yo no entiendo cómo es que Dios, hermano, nos promete a nosotros salvarnos después de todo lo que nosotros hemos hecho, y después de todo lo que hacemos, y después de todas las cosas que hemos cometido. Cosas que nos da vergüenza contarle, que usted no le contaría ni a sus hijos, sino que ahí se las tiene guardadas para que nadie las sepa, porque usted sabe que es malo y le da vergüenza, y usted sabe que lo que está haciendo es incorrecto y ni siquiera lo puede descubrir delante de la gente, porque usted sabe que su conciencia le acusa y usted por eso se siente sucia y se siente sucio. Pero déjeme decirle que el Señor no ha venido a condenarla, ha venido a perdonarla. No ha venido a decirle: fuera de mí, sino que Él ha venido a decirle: venid a mí, que yo te daré la vida. A eso ha venido el Señor. Y aquí estoy yo para decirle que no hay nadie que le ame más como el Señor Jesús, y que Él quiere limpiarlo. La pregunta es si usted va a dejar que el Señor lo limpie, porque eso es lo que Dios quiere, hermanos. Hermano, ¿cuánto les hubiera gustado ver que Moisés abría el mar rojo? ¿Cuánto les hubiera gustado estar ahí, hermanos? Si les hubiera tocado esta época también. Que el que no andaba bien lo mataban a pedradas ahí. Al que robaba le quitaban una mano. ¿Cuántos hubieran aquí sin mano ya, hermanos? Al fornicario lo hallaban en la fornicación y lo traspasaban a él y a la mujer de un solo. ¡Bah! Están pecando estos, para que no manchen aquí. Al que era adúltero lo mataban. No, hombre, yo estoy feliz en la gracia, hermano. No quiero conocer a Moisés ni cómo abrió el mar. Porque lo que encontramos en Jesús es oportunidad. Lo que encontramos en Jesús es misericordia. Lo que encontramos en Jesús es: ve y no peques más. Gracia Divina, predicando el Evangelio de la Gracia.
Suscríbase a nuestro canal de YouTube para escuchar los últimos sermones y síganos en Facebook para mantenerse con todas nuestras actividades, eventos y noticias.